Entonces, en lecturas anteriores habíamos visto que declarábamos un objeto, en este caso el círculo con sus dos propiedades, el radio y la función, el método, mejor dicho, el método dibujar. Y nosotros teníamos dos formas de iterar un objeto, era el for in loop y el for off loop. Teníamos esas dos formas que ya habíamos dado anteriormente y ahora vamos a repasar un poco cómo se hacían y vamos a empezar por el for. Vamos a empezar con el for in. Vamos a llamarle clave o llave o key o como ustedes quieran dentro del objeto círculo. Y no hace falta que usemos las llaves porque vamos a tener solo una línea. Y vamos a hacer console log de clave. Grabamos esto y como pueden ver acá nos muestra la clave. ¿Se acuerdan que los objetos eran clave valor? Entonces clave es el nombre de la propiedad, es decir, radio y dibujar. Y si queremos ver el valor, lo único que tenemos que hacer es decir círculo, entre paréntesis ponemos clave, en los paréntesis cuadrados. Entonces ahí tenemos el valor 1 y tenemos el método. Luego tenemos el ejemplo de el for off loop. For let clave. Y acá en vez de in era la palabra off y en el objeto círculo. Vamos a hacer en vez de las llaves una sola línea con solo de clave. Pero ¿qué pasa? Acá nos tira un error porque en este caso, cuando estamos usando este for of loop para este objeto, no es un objeto iterable y el for of loop solamente puede ser usado para objetos iterables, arreglos, maps y solamente todo lo que sea iterable. Entonces, lo que podemos hacer es usar unas propiedades que se llaman object keys. Entonces lo que hacemos es acá, vamos a decir object.keys, keys, y esto encerramos, le pasamos el objeto y ahí sí le volvemos iterable y ahí nos muestra las propiedades radio y dibujar. Lo que está haciendo acá es convertir en el object.keys, lo que hace es convertir el objeto círculo en un arreglo con strings que va a tener los nombres acá radio y acá va a tener el nombre dibujar, que son las propiedades, las claves de los nombres de las propiedades que tiene ese círculo, ese objeto círculo, y tiene como clave esos nombres. Y entonces el object.keys lo que hace es convertir en un arreglo de strings. Por eso puede después iterar, porque es un arreglo. Lo que también quiero que entiendan es que lo que pasa cuando hacemos esto de object.keys es que hacemos el function object, el constructor object. Esto es lo que pasa por detrás que nosotros no podemos ver, pero esto es lo que está pasando. Y es como que cuando tenemos una variable que, por ejemplo, const x igual a, por ejemplo, valor 1. Y esto lo que está haciendo es crear la variable x y le está diciendo al constructor new object.
Acá me remarca en rojo porque estoy teniendo dos variables x. Y bueno, y eso es lo que está pasando por detrás. Pero vamos a borrar eso. Y ahora vamos a copiar esto. Control C, vamos a hacer Control V. Y tenemos, en vez de el object.keys, si nos fijamos en object, tenemos varios, acá assign, create, prototype, apply, tenemos varios métodos, tenemos el keys y tenemos entries. Y ese es el que vamos a usar ahora. Les voy a mostrar qué es lo que hace. Entries. Y vamos a tener acá, en vez de clave, le vamos a llamar entry. Y acá en console log vamos a tener entry. Entonces acá les voy a mostrar lo que hace el object.entry, que lo que hace es convertir en un arreglo la clave y el valor. Y el primer arreglo en la posición 0 tenemos la clave, en la segunda posición tenemos el valor. Y lo mismo acá con el método dibujar, en la posición 0 tenemos la clave, y en la posición siguiente tenemos el método. Entonces eso es lo que hace nuestro object.entries, convertir en iterable, pero esta vez como un arreglo de clave-valor. Y también les voy a mostrar la palabra reservada in, pero en un condicional. If, por ejemplo, if, si decimos radio, la propiedad radio, que sabemos que sí está dentro de nuestro círculo, y le preguntamos in el objeto círculo, in círculo, console log, si es que la propiedad radio está dentro del objeto círculo, queremos que nos imprima sí. Entonces ahí grabamos y tenemos el mensaje sí. ¿Qué pasa si cambiamos de nombre a esta propiedad y le preguntamos si tiene una propiedad que se llama color, por ejemplo? Entonces en ese caso el mensaje no aparece. Y bueno, entonces ahora ya supimos cómo usar el for in loop, el for off loop y la palabra reservada in en condicionales. Y eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido esta lección y de preferencia para recorrer objetos siempre usamos de preferencia el for in loop porque es más sencillo.